tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una charla más de esto que es Red Me Llevó. Mi nombre es Alfredo Wong y me da muchísimo gusto que estés nuevamente con nosotros como cada martes. Y bueno, el día de hoy estoy muy emocionado, me siento nervioso también de decirlo, pero sobre todo muy feliz, muy contento, porque como tú ya lo sabes, aquí en Red Me Llevó buscamos presentarte diferentes artistas de aquí de Mexicali, de Baja California, de México y por supuesto del mundo con esta maravilla que es el Internet. Y bueno, pues el día de hoy tenemos unos invitadazos que están en España para ti y para todos los que vean esta charla. Ellos son el grupo Los Gatos con Batas. ¿Cómo están? Muy bien, hola. Encantados de estar con vosotros. Igualmente, el gusto es completamente mío, Aida y Tomás. Y bueno, quisiera que iniciáramos esta charla preguntándoles quiénes son los gatos con batas. Pues los gatos con batas, como veis, somos una familia. Nos habéis visto, los que nos seguís desde YouTube, con esto del confinamiento, incluso Iris también ha participado. Y nosotros partimos del mundo de la educación. Al principio éramos profesores, de hecho nos conocimos como profesores, yo de la rama de las ciencias, Tomás de la rama de historia, geografía y arte, y empezamos la andadura del arte a través de la divulgación, por un camino poco recorrido por los artistas normalmente, pero bueno, cada vez hay más, La verdad es que da mucho gusto que cada vez hay más gente del mundo de la divulgación que se vuelve artista y mucha gente también del mundo del arte que se acerca a la ciencia, esto es muy bonito. Así que nosotros lo que ahora mismo hacemos, a lo que nos dedicamos actualmente, es hacer espectáculos en teatros en los que a través de una narración que voy conduciendo yo, en la que contamos la historia de un personaje de la ciencia que fue muy relevante y que cambió la historia de la humanidad. Entre ellos hay historias de mujeres que son impresionantes, son verdaderas heroínas. Lo que vamos haciendo es ir descubriendo la ciencia a través de experimentos en los que participa también el público. Y Tomás interpreta siempre personajes que forman parte de la historia, dando ese punto dramático o un punto cómico, y al final todo el público participa en un juego o en un experimento en general y todos se van habiendo participado, ¿no? Habiendo formado parte, porque la ciencia hay que experimentarla. Me encanta, y desde el primer momento que yo tuve contacto con su trabajo, que pude conocer lo que estaban haciendo, me pareció wow, porque finalmente es algo que hacemos nosotros aquí en el Centro Cultural que pertenece al Instituto Municipal de Arte y Cultura de Mexicali, en Me Llevó Centro del Saber, es el centro cultural donde estamos, pero es un centro que nace a partir de la ciencia. Realmente Me Llevó estaba enfocado a la ciencia y estaba pues las actividades que ahí desarrollamos, ciencia y tecnología. Y de pronto llego yo que hago teatro y todo eso, y entonces empezamos como a buscar cómo involucrar finalmente, cómo poder fusionar estas disciplinas, y me encuentro con su trabajo y me parece maravilloso. Y entonces yo digo, quiero que me platiquen cómo nace, de dónde, porque además estaba leyendo un poquito acerca de ustedes y ustedes son personas de ciencia. ¿Cómo hacen este cruce con el arte? ¿A partir de qué nace? Pues a partir de querer contar algo, porque el arte es eso, ¿no? El arte es una expresión de no solamente los sentires, ¿no? Y las emociones que obtenemos o de las cosas que nos pasan, pero también de los conocimientos que tenemos, ¿no? No solamente tenemos el lenguaje oral para explicar algo, pues como con un ensayo, ¿no? Como una clase a la que estamos acostumbrados a ir cuando vamos a un colegio. También podemos utilizar el arte, porque el arte no solo te va a comunicar de forma verbal, te va a comunicar que te va a poner los pelos de punta, ¿no? Te va a hacer sentir todo ese mensaje y precisamente la narrativa es lo que nos ha traído hasta aquí, la necesidad de la narrativa. La narrativa es algo muy bonito que a mí me surgió como una necesidad cuando me quedé embarazada. Me apetecía muchísimo contar cuentos a los niños porque era algo que siempre había querido hacer, y como me vi en la situación de no necesitar trabajar, dejé de ser profesora por un tiempo porque estaba embarazada, y Tomás me dijo, sí, tú haz lo que quieras, vamos, todo el tiempo es tuyo.
Y lo que más me apetecía era contar cuentos a los niños. Y como era profesora de ciencias y tenía un abanico de recursos de divulgación muy grande que yo ya utilizaba en mis clases, pues fui de forma natural, no fue premeditado, fui utilizando los experimentos de ciencia en los cuentos que contaba. Y de ahí salieron 1.000.000 de ideas que al final se han materializado en los proyectos que en los teatros tienen más éxito, ¿no? En los que nosotros hemos tenido mucho éxito y sobre todo que nos han gustado más, ¿no? Hemos podido, algo que empezó un poco por la propia curiosidad de conocer a estas mujeres que yo no conocía. Es que yo no conocía esas historias y lo ricas que eran, enamorarme de esas historias y querer transmitirlas, ¿no? Y querer compartirlas con lo que ya veníamos haciendo. Eso me parece increíble. Hace unos días que leía un poco acerca de ustedes, el representar a mujeres, el hablar de las mujeres y que los niños y las niñas, por supuesto, también vean, ¿no? Este rol y ubicar de manera contemporánea. Bueno, nosotros estamos en México y sabemos que desafortunadamente nuestro país tiene muchos problemas en cuanto al machismo todavía. Hay muchas cuestiones ahí con la mujer. Tomás, quisiera que tú me platicaras un poco al respecto de este tema. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo compartes a la infancia? ¿Cómo desde tu lado masculino vives eso y compartes eso con niños? Porque finalmente ese es un mensaje bien importante. Bueno, nosotros, para empezar, cuando contamos estas historias de mujeres, bueno, dentro de los espectáculos también tenemos la historia de Isaac Newton, ¿vale? Lo digo para que no todos son científicas, pero bueno, cuando contamos las historias de la ciencia, siempre tratamos de partir desde la biografía de cuando eran niños o niñas, porque así empatizas, conectas con los pequeños, porque no sienten a la gente de ciencia como alguien ya un adulto que ya está haciendo su trabajo, sino como alguien que desde pequeño tenía una inquietud, y entonces eso a ellos les resulta conocido, les resulta familiar. Es como, claro, yo también me gusta, por ejemplo, me gustan los minerales, me gustan las mariposas, me gusta el mar, y de pequeño ya le estás diciendo desde pequeñito que que eso puede desarrollarse y convertirse en ciencia. Y luego, por otro lado, el tema de la mujer es algo que, sobre todo hablando con ella, ¿no? Ella había siempre tenido ganas de contar esas historias. Y bueno, era sobre todo porque vimos que era muy importante que para las niñas mostrar un camino posible que normalmente no se tiene en cuenta para ellas. Es decir, a nivel estadístico se sabe que las mujeres suelen no escoger carreras de ciencias y claro, siempre se ha tenido la duda si es por el hecho de sus inclinaciones naturales o por el hecho de su educación. Entonces, por nuestra parte quisimos mostrar mujeres de ciencia de muchos tipos. De hecho, ahora mismo llevamos unos espectáculos, pero hemos contado historias de mujeres de ciencia muy diferentes y por eso fue por lo que abrimos el canal de YouTube. Lo que pasa es que el canal de YouTube, como lo íbamos llevando poco a poco, no está muy por desarrollar. Y también hemos querido hacer un maridaje entre las biografías y la literatura. Y por eso, cuando nos habéis visto en los últimos directos que hemos hecho, que es gracias a los que nos hemos conocido, ahí sobre todo enseñábamos libros que son muy bellamente ilustrados, hay mucho arte en ellos, y la forma en la que lo cuentan también en la narrativa. Quisimos enseñar que puede haber libros para niños y niñas que cuenten ciencia y siempre tienen ese mismo nexo, ese punto de unión, que también es empezar desde cuando eran niños o niñas esos científicos y después van creciendo. Entonces lo vimos como coherente, la forma en la que contamos, nos acercamos a la ciencia, al arte, a la parte, digamos, de enseñar a las niñas que la ciencia es un camino. Todo eso lo vimos como que ya otros muchos lo estaban haciendo. Entonces nosotros encontramos nuestro estilo, nuestra forma de contarlo y en ese estamos. Y por otro lado, Tomás, precisamente porque has preguntado a él, me ha gustado mucho que le preguntes a él, porque él tiene un papel muy importante, tanto en la historia de Marie Curie, como en la historia de Hipatia, como en la historia de Mary Shelley. Las figuras masculinas son fundamentales. Sí. No habría una Hipatia sin un Theón, no habría una Marie sin un Pierre, y no habría una Mary Shelley sin su padre, ¿no? Sin toda la formación que se quedó viudo, porque su madre, que fue una de las primeras feministas de la historia, de unas pioneras del feminismo en aquel momento
el mundo era muy diferente, ¿no? En la época de Mary Shelley, cuando su madre, que es Mary Wollstonecraft, falleció cuando ya nació, bueno, murió por culpa de problemas con el parto. Su padre se tuvo que hacer cargo de su educación, y si su padre no se hubiera empeñado en que su hija supiera leer, tuviera una buena formación, pues no existiría Frankenstein, ¿no? No habría llegado a ser lo que ella fue. Entonces, él en las representaciones teatrales precisamente muestra esos dos papeles, ¿no? Uh-huh. Por un lado, los hombres o personas, ¿no? Las personas que utilizan su imposición de sus ideas y un poco coartan las decisiones de los demás. Por ejemplo, cuando representas a Rusia o... Sí, en Marie Curie. ¿Vale? O cuando en Hipatia también está la figura de Tío, ¿no? Y luego, la de Cirilo. Y por otro lado están las figuras masculinas fundamentales que apoyan a la mujer o que incluso son la causa del germen, ¿no? Se han dedicado a ir regando, cultivando durante mucho tiempo, y a que nosotros hayamos podido disfrutar de lo que esas mujeres llegaron a hacer, ¿no? Claro. Él es fundamental. Ahorita que lo comentan, el público infantil siempre he creído que es el público más honesto. Los niños, wow, te regalan una energía increíble, pero también si no les gusta te lo van a hacer saber. Te lo van a hacer saber y no va a tener reparo, ¿no? Y eso me encanta y me parece maravilloso. ¿Cómo abordan ustedes, con qué recursos abordan ustedes estos temas que podrían parecer, digamos, complejos? O que tal vez lo son, pero ¿cómo compartirlos con los niños? ¿Con qué recursos? Pues mira, por un lado, como ha comentado antes Tomás, en la propia narrativa ya empezamos la biografía hablando del niño o de la niña que fue. Entonces los tienes conectados desde el principio. Pero es que luego además aparecen personajes, ¿no? Cuando los papeles que Tomás interpreta son muy distintos. Puede salir una persona como enfadada, ¿no? y agresiva, y de repente luego sale otro personaje que no tiene nada que ver, es todo purpurina y, ¿sabes? Entonces todos esos choques emocionales de distintos personajes que son importantes en la narración, los críos lo agradecen muchísimo, ¿no? Hacen que estén ahí totalmente pendientes. La propia narración está pensada para el público que tenemos delante. Si hacemos un espectáculo para público de primaria, la adaptamos a ese público. No es la misma historia exactamente, ni los mismos experimentos. Sí son los mismos experimentos, pero no se explican igual. Las explicaciones van adaptadas al público. La historia, como te digo, también es la misma, pero va adaptada al público, y el juego final igual, ¿no? Cuando tenemos un público de secundaria, que es un público adolescente y no le apetecen cosas infantiles muchas veces, aunque hay de todo, pero generalmente ya el lenguaje nos permite hablar de temas como la libertad, el amor, que están ahí para ellos, ¿no? Las decisiones de la responsabilidad, por ejemplo en Mary Shelley. Entonces estos temas te tocan, ¿no? Y en Hipatia, cuando contamos toda la vida, nuestra vida es fugaz, ¿no? Hemos venido, nos iremos, ¿y qué vas a dejar aquí? ¿No? Entonces, estas cosas, cuando eres adolescente, te tocan mucho, porque te importan, te estás definiendo, ¿no? Y las explicaciones dan muchísimo juego, porque todo lo que nosotros utilizamos en nuestros espectáculos es ciencia recreativa. Hay libros de ciencia recreativa en los que hay cientos de experimentos. Con que cojas unos pocos y los alimentes y permitas que el público los vea desde distintos puntos de vista, pues llenas una hora entera de juego y de diversión, ¿no? Y lo que hacemos es eso, llegar a profundizar en los conceptos en función del público que tenemos. Entonces los tenemos ahí. Cuando es un público familiar, los padres se van encantados también. Claro, siempre cuando el espectáculo funciona, pues nos damos cuenta y la respuesta del público, ¿no? La atención del público, pues nos va marcando esa pauta. Me platicabas ahorita, Aida, de la ciencia recreativa. A ver, quisiera que profundizáramos un poquito más en eso. ¿Qué es? ¿Cómo lo llevan a escena? ¿En qué consiste? Pues la ciencia recreativa, yo a los que nos estén viendo, buscadlo en Google. Sí. Y es más, podéis buscar en un portal de libros maravillosos que se llama así, librosmaravillosos.com. Y hay libros y libros de ciencia recreativa, de matemáticas, de distintas ramas de la matemática, geometría recreativa, aritmética recreativa, de la física lo mismo, distintos libros de física recreativa, astronomía recreativa, geología recreativa, y que tienen... Sí. Y además, para cada campo un libro, para que veas que hay miles de experimentos.
¿Y de qué va esto? Pues la ciencia recreativa de lo que trata es de, a partir de un experimento, de un proceso en el que, pues si es de química, pues vas a utilizar dos cosas que son dos reactivos y vas a ver qué ocurre cuando se mezclan, o si es un proceso de física, bueno, ya te imaginas, ¿no? En el caso de que sea geología, pues el estudio cotidiano, ¿no? Desde lo cotidiano y lo cercano, desde lo que nos rodea, mirarlo con la mirada de la ciencia y sobre todo que eso sea sorprendente, ya de per se. Por ejemplo, el que nunca ha visto que el bicarbonato cuando se mezcla con un ácido, pues limón o vinagre, empieza a producir un gas, pues claro, el primero que ve cómo se infla un globo, ¿no? Cuando lo tienes en la botella, pues la primera vez que lo ves te sorprende. Y entonces de ahí, de algo que sorprende y que es sencillo, porque bicarbonato y limón pues, es fácil de que todos los tengamos a mano, ya vas tirando del hilo y vas poniendo las palabras en su contexto, ¿no? Utilizas la palabra química en su contexto, al lado de un limón, que es algo que en principio parece natural y es contrario a lo químico. Pues no, resulta que lo natural existe porque hay química en ello. Y entonces vas tirando del hilo, utilizando los términos adecuados y acercándote también a lo que en los espectáculos o en los cuentacuentos, si utilizas ciencia recreativa, lo posicionan en cualquier sitio. Y por supuesto en las clases, por supuesto, si eres profesor o maestro, la ciencia recreativa te da muchísimas ideas para que puedas ir hablando a partir de las preguntas que surgen y puedas ir tirando del hilo para que los contenidos del currículo o lo que tú quieras abordar o incluso de forma metafórica los experimentos a ti te inspiren para hablar de algo relacionado con el cambio, por ejemplo, ¿vale? O algo que está pasando. Claro, por ejemplo, ahora con el COVID, pues podemos utilizar también algo que te inspira a ti en la transmisión o la propagación de un virus para explicarlo de forma muy visual y que se comprenda sin llegar a ser un drama, ¿no? Simplemente te sorprenda y comprendas algo. Pues eso, ¿no? La conversación que tienes con el público es muy importante. Los libros de ciencia recreativa lo que te ayudan un poco es a tener esa gama de ideas que a lo mejor simplemente viendo el vinagre con el bicarbonato, cómo se infla un globo, no llegas a caer, ¿no? Entonces, en estos libros se te proponen muchas ideas que luego tú puedes utilizar. Pero bueno, lo que sí es cierto es que ella, cuando era profesora de ciencias, es cuando nos conocimos, me encanta porque ella ya utilizaba la ciencia recreativa en sus clases, porque ella daba clases hasta que luego las dejó. Y entonces siempre iba a bazares a comprar pequeños juguetes o pequeños objetos para luego en la clase utilizarlos. Entonces eso lo hemos seguido haciendo cuando nos hemos convertido en los gatos con batas. Y entonces es encontrar, por ejemplo, en un pequeño juguete que le das cuerda y a lo mejor salta y entonces ahí se puede ver la física. Digamos que ahora hemos hecho de la ciencia recreativa como ampliarla para poder, como ya dice, incluso sacar una historia que pueda haber, una metáfora visual a través de algo que tiene ciencia, después puede salir algo que te haga reflexionar sobre la vida. Hay una cosa que nos gusta mucho, retomando la pregunta, con respecto a los niños, es que a nosotros nos gusta tratarlos como público inteligente. Claro. No como si fueran personitas infantiles que no van a comprender, sino les damos términos, cada uno en su nivel. Cuanto más pequeño, pues quizá los términos científicos pueden ser menores y cuanto más mayores, pues ya se profundiza. Pero siempre tratando de tener en cuenta que ellos van a comprender o por lo menos se les va a quedar algo. Claro. Entonces tratarlos como público inteligente, luego lo notas que ellos están a gusto porque dicen, me están tratando como alguien que pienso, o sea, soy alguien pequeño pero pienso por mí mismo, entonces lo que me das lo tengo en mi cabeza, puedo comprenderlo más o menos, pero está. Y eso es algo que lo considero fundamental. Todo lo que se haga para niños tiene que ser pensando en que ellos tienen mucha capacidad, mucho potencial, ¿vale? No infantilizarlos. Claro. Y luego es bonito, también como hemos trabajado para familias, como los adultos que acompañan a los niños disfrutan igualmente del espectáculo. Y incluso tenemos los testimonios de gente que se nos acerca y dicen, ojalá me hubieran enseñado en la escuela la ciencia así, de una forma divertida, de una forma asequible, amena, con una historia, porque el adulto tiene también ese niño que quiere saber. Entonces, por eso siempre decimos que tratamos a niños de cualquier edad, ¿vale? Sí, a mí me hubiera encantado aprender física, química y matemáticas con algo así. Creo que hubiera sido mi historia, sería completamente diferente. Y bueno, ahorita que hablan de los niños, que estamos hablando de los niños, mencionaban, ustedes son papás, ustedes tienen una hija. ¿Cómo ha sido, cómo es la dinámica, cómo se entrega y qué les ha dejado a ustedes? Porque estoy seguro que ahí debe haber un crecimiento y el aporte de ella.
Totalmente. Pues sí, en todos los espectáculos en los espectáculos que hemos hecho y en los cuentos que hemos contado, siempre lo hablamos en casa y ella participa. Incluso nos vio una canción en un espectáculo que teníamos, que ahora ya no lo estamos llevando, pero más adelante lo retomaremos, el de las tres cerditas arquitectas. La canción era suya. La sacó ella y fue maravilloso. Cogió la guitarra y muy creativa. Y como visteis en los vídeos en directo, ella participa en función de lo que ella quiere. En casa no le obligamos para nada a que haga nada, ¿no? Le preguntamos y si ella se quiere comprometer, se compromete, y si en un momento dado pues está con otra cosa, los que trabajamos somos nosotros. Entonces ella fluye. Sí, claro. Ella fluye. Claro, dejamos que juegue. Pero la escuchamos, incluso cuando preparamos cosas le preguntamos para su punto de vista infantil, y es eso, es tenerla en cuenta y jugar. Para nosotros lo tomamos como que jugamos y con ella jugamos. Entonces luego después es más fácil con el público jugar. Todo va fluido, ¿vale? Todo va una cosa detrás de la otra. A ella, como a todos los niños, les encanta. Porque le encanta hacer experimentos, le encanta conocer una historia y disfruta mucho de que sus padres sean artistas que van a teatros y que cuentan historias a otras personas o a otros niños Eso le ella ha subido a los escenarios en algunas ocasiones, no muchas, pero en algunas ha estado con nosotros y ha ayudado, incluso a lo mejor momentos de hay que sacar al público y ella baja y sube de la mano o está. Pero ha sido un aprendizaje, total. Nos pasó en una ocasión que vino muy cansadita. Ay, y fue el momento de aprender. Iris, si estás cansada no tienes que participar, no te preocupes, para la próxima vez, porque se sentía con la obligación, pero estaba O sea, hemos aprendido haciendo, nosotros también. Claro, sobre la marcha. Hemos aprendido escuchándonos y la verdad es que estamos muy contentos. Sin ella no existiría nuestro proyecto. ¡Qué maravilla! Me encanta escucharlos. ¿Cuántos proyectos de Los Gatos con Batas? ¿Cuántos son los montajes que tienen ya? Ahora mismo en vigor tenemos 4, que somos los que mostramos a ayuntamientos, centros educativos, instituciones de tipo provincial o regional. De momento esos 4 son los que llevamos, pero es verdad que tenemos a nivel interno estamos preparando, por lo menos tenemos otro más que lo teníamos al principio medio, pero siempre además se nos van ocurriendo cosas. Tenemos claro que ahora tenemos estos 4 en vigor, pero claro, como hemos estado contando historias antes y las hemos guardado, siempre pensamos, puede que alguna de esas luego la vayamos retomando. Entonces con los años esperamos ir transformando, renovando quizá alguna que ya la hayamos sacado todo lo que puede salir de ella. A lo mejor decimos, pues esta a lo mejor luego la apartamos y ponemos otra. Tenemos muchas historias, muchísimas. Y nos pasa una cosa, y es que ahora estamos empezando un proyecto nuevo. Sí, y es un proyecto paralelo al de Los Gatos con Batas, que está relacionado con el arte, pero que no es de creación creativa, ¿no? No es una actividad creativa en sí misma. Y son Los Gatos con Alas. Y esto viene todo a raíz del COVID. A raíz del COVID, aparte de que el canal empezó a funcionar de otra forma, con los directos en los que Iris podía participar, porque también era un proyecto nuestro para que Iris tuviera una actividad y una rutina y a ver cómo ella fluía con ello. Por otra parte, el canal seguirá evolucionando de otra forma, ¿no? Luego, a partir de septiembre tenemos pensado en los próximos vídeos hacerlos más elaborados, ya editados, ¿no? Volver a retomar un poco cómo empezó el canal, que era lo que queríamos, ¿no? Ir aprendiendo a editar, editando y mostrando pues, productos más elaborados en el canal. Por otro lado, llevamos ahora Los Gatos con Alas. Los Gatos con Alas, como te digo, nacen a raíz también de esta situación que estamos viviendo, y es que nosotros nos hemos hecho con una fuente, hemos ido buscando en internet referencias y contactos de clientes de actividades culturales. Pues eso, ayuntamientos, concejalías, centros culturales que buscan a artistas diferentes para que pasen por allí y poder darlos a conocer a su localidad. Y todos estos contactos pensamos que también pueden ser de mucha utilidad a otros artistas de España, y más en la situación que estamos viviendo, y sobre todo a artistas pequeños como nosotros. Entonces lo que... Está por aquí Iris. Iris, ella es Iris, para que la conozcan.
¿Quieres saludar? ¿Quieres decir hola, vale? Es que ya sí. Perdón. Entonces, como te iba contando, los gatos con alas, lo que vamos a tratar de hacer es utilizar todos estos contactos que tenemos para ponernos al servicio de otros artistas pequeños de España que no tengan ya esa red de contactos y les venga muy bien. Tengan mucho arte y mucho que contar y mucho que transmitir, pero les falta un poco el ritmo. Ahora mismo el ritmo de producción ha cambiado porque estamos todos atentos a las indicaciones. Es posible hacer arte porque siguiendo las normas de seguridad se puede perfectamente. De hecho, se ha demostrado que las actividades culturales en España no han sido un foco de propagación, por lo cual lo están haciendo bien. No es un peligro ir a una actividad cultural porque precisamente está muy bien cuidada. Es un lugar en el que sabes que vas a tener seguridad, todo va a estar limpio. Claro, no va a haber ningún problema. Entonces, claro, ahora el aforo se ha reducido, todo el mundo se está adaptando y esto hace que muchas personas que se dedican al arte, pues a lo mejor el ritmo de contrataciones les haya cambiado. Entonces queremos ayudarles para que todos estos contactos no solamente nos sirvan a nosotros, que la verdad es que nos va bastante bien. Ese trabajo que nosotros teníamos hecho de recopilación de datos era un trabajo un poco tedioso, pero la verdad es que está dando sus frutos y queremos que otros artistas en España también sigan produciendo, que hace falta. O sea, que artistas y empresarios. Sí, claro, por supuesto. Siempre he creído que el arte y la cultura, de verdad creo que son unas herramientas, híjole, de las más importantes que deberíamos de utilizar en todo el mundo, para todos los seres humanos, hablar de arte o utilizar la cultura para tomar otros temas como la ciencia. Creo que es ahí un tema de transversalidad maravilloso. Yo quiero felicitarlos. Quiero agradecerles nuevamente su tiempo que hayan estado aquí en Red Me Llevó. En redes sociales, su canal de YouTube, las transmisiones, platíquenle a la gente. Pues ahora mismo es que estamos en pausa. Hemos ido publicando semanalmente y llegó un momento en el que dijimos, vamos a parar esto, vamos a dedicar tiempo a los gatos con alas y ya retomaremos en septiembre de nuevo el canal de YouTube. Entonces seguimos activos en las redes, compartiendo publicaciones de interés. En la cuenta de los gatos con batas, por ejemplo, ahora en Instagram podéis ver en las stories otras cuentas, ya que os interesan el arte y la ciencia y los cuentos con ciencia, podéis ver en las stories que tenemos en nuestro canal ahora mismo otras cuentas que también se dedican a algo muy parecido a lo nuestro y que son muy interesantes. Nosotros aprendemos de ellas también. ¿Vale? Entonces, lo que tratamos de hacer es eso, seguir compartiendo cuentos con ciencia, publicaciones relacionadas con nuestro trabajo y en la cuenta de los gatos con alas hablar de los artistas españoles, de cosas que les interesen a los artistas españoles y ahí estamos, ¿no? Seguimos publicando en las redes, Twitter, Instagram y Facebook, pero YouTube de momento lo tenemos parado hasta septiembre. Pues ahí está, ahí los tienen, ya los conocieron. Si tú nos estás viendo de aquí de Mexicali, de verdad, síguelos, búscalos ahí en las páginas que acaban de comentar. Ya te dieron más material para que sigas conociendo más de esto que hacen los gatos con batas. Aida Tomás, muchísimas gracias por el tiempo, por la entrevista. Ha sido un honor y un placer para mí poder platicar con ustedes. Esperamos que más adelante podamos tener más charlas. Y también quiero agradecerte a ti que estuviste en eso que es Red Me Llevó a nombre del Instituto Municipal de Arte y Cultura. Yo me despido, mi nombre es Alfredo Wong y nos vemos el próximo martes. Hasta la próxima. Adiós.